Muchas gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias, excelentes presentaciones. Buenas tardes a todos, ¿no? Primero, como es de bien nacido ser agradecido, bueno, quiero agradecer al instituto por habernos invitado, por hacer esta promoción del derecho educativo vinculado a aspectos que nos decían en la primera charla, ¿no? De nuestro miembro honorario, que vincular nuestra competencia, la libertad de elección, ¿no? Esas cosas me parecen súper importantes. Entonces, como hemos estado viendo, pues se ha venido desarrollando ponencias que relacionan estos ítems, sobre todo competencia, iniciativa privada, ¿no? Tributario. Allá ahora, ¿no? Vamos a escuchar a nuestro bloque de panelistas, ¿no? A quienes vamos a dar la bienvenida para continuar la reflexión sobre estos temas, ¿no? En primer lugar, quiero presentarles a Pierino Stucchi. El profesor Stucchi reflexionará en torno a la vinculación del derecho educativo y el derecho constitucional. Pierino es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Es decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener. Fue gerente legal de Indecopi, superintendente adjunto y defensor del inversionista de la Superintendencia de Mercado de Valores, y se desempeña como docente universitario. Seguidamente les quiero presentar a Fiorella Illo, quien se reflexionará esta vez sobre la interacción entre el derecho tributario y el derecho educativo. Fiorella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Actualmente se desempeña como secretaria general de la Universidad Científica del Sur, con más de 10 años de experiencia en el sector público en entidades como Indecopi y la SUNEDU. Especialista en regulación de servicios públicos, derecho administrativo y protección al consumidor. Y finalmente les voy a presentar a Angélica Coronel, quien reflexionará sobre la vinculación entre el derecho del consumidor y derecho educativo. Adelante, por favor. Angélica es abogada, es magíster en Derecho Empresarial con estudios en Gestión Pública y Design Thinking, miembro del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Derecho Educativo, ha sido asesora del despacho ministerial del Ministerio de Educación, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en Derecho Educativo, fue directora legal, corporativa y secretaria general del grupo educativo conformado por la UTEC y el Instituto TecSub. Bajo su liderazgo se logró en el 2016 que la UTEC se convirtiera en la primera universidad licenciada por SUNEDU. Actualmente brinda consultoría especializada en Derecho y Gestión Educativa. Con su acompañamiento, en el 2018, TecSub se convirtió en el primer instituto licenciado por Minedu. Entonces, sin más, les cedo la palabra primero a Pierino. Buenas tardes. Pues para mí es un placer estar aquí. Gracias por la amable invitación al Instituto Peruano de Derecho Educativo, a todo su consejo directivo y miembros. En particular, pues me queda claro los esfuerzos que se han hecho colectivos. Claramente Luis Lescano ahí ahora como presidente reuniendo esa fuerza positiva para este análisis. Comienzo por algunas ideas finales. Para poder llevar el análisis a la práctica necesitamos educación en derecho educativo. En la facultad que me toca dirigir, en Norbert Wiener, con Luis Lescano, en nuestro consejo consultivo, ya luego de un análisis importante, hemos podido elaborar la malla nueva que se viene terminando con el primer curso de Derecho Educativo en la Universidad Peruana y que será acompañado seguramente por programas de extensión para eso, ¿no? Gracias, Luis. Y voy pues a los comentarios. Me han encargado y me agrada muchísimo poder comentar la primera ponencia en materia de derecho constitucional. Y comienzo por lo primero. Cuando uno se acerca a la Constitución, hemos visto una buena presentación orgánica de cómo están las normas constitucionales orientando la educación en el Perú y la supervisión de la educación universitaria en particular. Vemos que la universidad como fines tiene, claro, la formación profesional para el trabajo, para que el que estudia pueda generar dinero y recursos para su sustentación y su familia. Eso es para lo que uno estudia en ejercicio profesional, para cumplir sus objetivos personales y familiares. Pero dice la Constitución también que un fin es la investigación científica y tecnológica,
Y entonces yo celebro que la regulación haya dado pasos y que tengamos a la SUNEDU, que esperamos mantenga y logre en algunos aspectos supervisión equilibrada y regulación equilibrada, que ese es el propósito, que se acaben pues los profesores que alguna vez conocí en la universidad, que eran académicos y que tenían oficina a tiempo completo y no escribían un solo libro. Y entonces uno se preguntaba, ¿y en qué investigaban? ¿O es que la actividad administrativa los había absorbido a tal punto que ya no lo hacían? Claro, no hay que juzgarlos en lo individual, hay que generar los incentivos, tomo esa palabra clave para un buen resultado, para que se investigue. Y si esto es el propósito de la supervisión que tenemos ahora, pues claramente habrá que estimularlo. Pero la Constitución también plantea la libre iniciativa privada, es decir, la empresa, la sociedad anónima o el formato asociativo puede desarrollar actividad empresarial naturalmente en el ámbito educativo. Y si vemos lo que ha pasado con el decreto legislativo 822, que ha tenido muertes sucesivas, ¿no? Como morir o ser derogado varias veces, uno se pregunta hasta qué punto el sistema tributario o su aplicación termina asfixiando esa iniciativa privada por falta de seguridad jurídica allí donde necesitamos seguridad para que haya inversión, reinversión. Y entonces también hay que mirar la Constitución para enlazar el contenido pues, de los incentivos para la actividad. Lanzo una idea en este punto. Si un inversionista extranjero hubiera invertido en el Perú, y seguro que alguno lo ha hecho, y el cambio o la duda de derogación normativa le afectara, sería cuando menos una expropiación indirecta, y si hay un tratado de protección de inversiones podría ir al CIADI, activando un tratado bilateral de protección de inversiones o un capítulo de esa naturaleza en un TLC. Con lo cual vemos claramente que ahí hay un asunto que cuidar, ¿no? Y que corregir naturalmente. Cuando uno piensa en la regulación, voy al anclaje constitucional, uno claramente ve el primer nivel de regulación para una actividad, que es la regulación y la supervisión de regulación geográfica, ¿no? Una entidad o una empresa que quiere colocar un establecimiento con atención al público tiene que tener una licencia de funcionamiento, ¿no? Incluida naturalmente una universidad. Y eso porque hay que distribuir el espacio geográfico pues con alguna lógica, porque el espacio geográfico es escaso. El segundo nivel de regulación se puede explicar cuando hay algún derecho fundamental comprometido. El derecho fundamental es importante. Si hay un riesgo de salud, el segundo nivel de regulación es, por ejemplo, a quien fabrica alimentos o a quien fabrica medicinas, pedirle un registro sanitario que obliga a una declaración jurada y al cumplimiento de estándares en la idoneidad. Y además, su licencia de funcionamiento, que es el primer nivel. Uno dice, ¿y el tercer nivel cuál es? El tercer nivel es esa intervención un poco más dura, que es, mira, no solo te busco por tu intervención geográfica en la actividad económica, no solo te busco porque hay un derecho fundamental involucrado, sino que, claro, la salud en el caso de los productos alimenticios, sino que cuando hay, y ese es el tercer nivel, un proyecto de vida involucrado, ese tercer nivel ingresa en la administración del agente económico que desarrolla la actividad. Es el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. ¿Por qué supervisa la solvencia? ¿Por qué supervisa quién es designado director de un banco? Porque esos ahorros, que son la expresión de la vida que entrega un trabajador que ahorra, esa es su vida, expresada en dinero para su familia y para él, por eso ahorra, pues si hay una mala administración, su proyecto de vida se afecta, el de él y el de todos los ahorristas. Por eso hay una superintendencia de banca, por eso hay una superintendencia del mercado de valores, en el caso de inversionistas. La pregunta es, ¿y por qué hay una superintendencia en el ámbito de la educación? Y en este caso la SUNEDU para la universidad. ¿Es tan importante la educación como el ahorro? Mi respuesta es que sí, porque también te afecta el proyecto de vida. Si una universidad no logra el estándar mínimo ese de calidad en la educación que te plantea, está afectando tu proyecto de vida. Pero si esa respuesta es así de cierta, lo siguiente que hay que buscar para regresar a la Constitución es el equilibrio. La intervención de la superintendencia no puede ser excesiva, no puede ser desproporcionada, porque el principio es la libertad individual, incluida la universidad privada. Y la excepción es su regulación solo para los fines de la calidad educativa, que si está ausente afecta el proyecto de vida.
Y entonces esa excepción de la regulación y de la supervisión hace que eso deba leerse en facultades restringidas, no exorbitantes, no extendidas, no desproporcionadas. Ese es el reto que tenemos claramente al frente. Y claro, uno podría preguntarse, ¿y esa regulación constitucional podría implicar que en algún momento, con la querida y respetada superintendencia en este ámbito, se evidencia alguna barrera burocrática, ilegal o inconstitucional, por norma inferior a la ley o por actuación administrativa en un procedimiento? La respuesta es sí. Y hay que contribuir con esa superintendencia y ayudarla a entender que eso puede ocurrir y que quien se lo va a controlar es Indecopi, ¿no? O eventualmente una vía constitucional de garantía. Pero hay que ayudarla porque es importante que exista y que funcione adecuadamente para asegurar pues, la calidad en el proceso educativo universitario, que además asegura el proyecto de vida de los ciudadanos. O sea, su finalidad está entendida. Lo que hay que hacer seguramente es contribuir en esa guardianía para cuidarla y ayudarla en esa visión de equilibrio. Voy cerrando los comentarios para respetar el tiempo con 2 o 3 ideas adicionales. Me pongo a pensar, solo por plantear la idea, porque es materia de otros comentarios. Interesante la exposición también de Armando. Yo les quiero plantear una idea, pues yo tengo un gran aprecio por Indecopi, además he sido gerente legal, funcionario como muchos de ustedes, veo aquí a Diego también. Yo creo que la labor del Indecopi en materia de protección al consumidor, cuando interviene en una relación contractual, porque eso es matricularse cada ciclo, una relación contractual patrimonial, educativa por su materia, cuando hay un problema contractual de cumplimiento de lo que se ha ofrecido, eso solo lo debe ver constitucionalmente un juez o un árbitro. La Constitución Política del Perú dice que los conflictos contractuales solamente los puede resolver el Poder Judicial o la vía arbitral. Entonces diría, ¿qué ha pasado? Yo soy como un coadyuvante de esta situación. Indecopi ha sido necesario, no solo en el sector educativo, sino en el sector pues, de todo tipo, transporte, servicios de salud antes de su salud. Pero el problema es que al momento de solucionar un conflicto contractual no solo dice quién tiene la razón y repara la prestación o hace que se retorne la prestación dineraria, sino que además te pone una multa. ¿En qué parte del mundo un incumplimiento contractual se debe solucionar, además de con una indemnización o una reparación o una devolución o una restitución, con una multa? El modelo era necesario en los 90s. O lo hacemos transitar al arbitraje o ya no tiene base constitucional. Claro, nadie lo ha cuestionado duramente en un amparo, pero no se trata de mirar al Indecopi, se trata de evitar la duplicidad con la SUNEDU. La SUNEDU en realidad no soluciona problemas contractuales, te garantiza estándares de cumplimiento normativo para asegurar la calidad de la educación. Entonces ahí de repente en el sector, y a propósito de eso, dejo solo la idea flotando, habría que repensar el sistema de justicia administrativa que tiene a disposición un alumno para poder garantizar su calidad. Si tenemos una superintendencia fuerte, pues parece que eso será suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierino. Ahora los dejo con Fiorella. Buenas tardes con todos. Me sumo igualmente al agradecimiento hacia Luis Lescano y hacia todo el equipo del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Estos espacios nos sirven a todos para contribuir en la discusión y en la generación de una mejor regulación, de espacios de discusión donde haya intercambios de ideas alturados y donde se construya finalmente el principal objetivo que toda esta regulación tiene por objetivo, que es mejorar la calidad universitaria en nuestro país. Una de las áreas que han sido materia de análisis, es importante hacer esta reflexión de cuál es el objetivo principal, cuál es el servicio que se está analizando y que se regula, que es el servicio educativo, y cuál es la finalidad de este servicio, que es la formación integral
y la inserción de profesionales, coayudar a estas personas a conseguir sus objetivos personales y alcanzar un grado académico que finalmente pueda proporcionarle a esta persona una herramienta para insertarse en la sociedad. Entonces es importante entender que la regulación del servicio educativo no solamente debe de estar centrada en imponer sanciones, en generar determinadas obligaciones, sino también que se permita a través de la regulación a las universidades, a las instituciones educativas en general, alcanzar sus objetivos de mejor manera, ¿no? Desde la intervención de Cristian Vigil, él hacía una referencia al crédito por reinversión, cómo es que el decreto legislativo 882, que en su momento ha sido discutido, generó un incremento de la oferta privada educativa, la generación de más universidades privadas. Eso permitió el crecimiento y la generación de mayores oportunidades y que el sector privado llegara a aquellas poblaciones que no tenían por parte del Estado una respuesta. Hoy en día, el Estado, a través de las universidades públicas, aún no alcanza obtener el licenciamiento de las mismas. Solamente el 40% de las universidades públicas han sido licenciadas, con lo cual aún el Estado tiene muchos retos importantes que subsanar, que cumplir. Y cómo es que la regulación y cómo es que las universidades o todos los que estamos involucrados en este ambiente podemos ayudar a mejorar, a alcanzar los objetivos. Y es haciéndonos estas reflexiones, ¿no? Hay un crédito por reinversión, cómo se implementa cómo es analizado, es correcto que hayan dos entidades que pidan información respecto del cumplimiento de los mismos. Tenemos por un lado a SUNEDU pidiéndonos información cuando ya tenemos universidades licenciadas, y por otro lado también tenemos que cumplir con ciertas obligaciones de cara a la SUNAT. ¿Quién es la entidad que se encuentra mejor capacitada para poder analizar esta información? Desde uno de los aspectos importantes que rescato de la exposición de Cristian Vigil es que sí, efectivamente SUNEDU tiene una competencia claramente establecida en la ley 3220, pero esta fiscalización respecto de los aspectos tributarios debe de estar, digamos, circunscrita al aspecto de la mejora de la calidad del servicio educativo. Yo sí preferiría sentar ahí un límite, y es decir que la mejora o la contribución de la participación de SUNEDU debe estar orientada a permitir la mejora de la calidad del servicio educativo, ¿no? No a través de la sanción, quizás a través de la generación de directrices para analizar cómo las universidades pueden utilizar de mejor manera o reinvertir de mejor manera. Hace 5 años las universidades no tenían límites como el 25% de docentes a tiempo completo, como la obligación de contar con líneas del desarrollo de líneas de investigación, la necesidad de incorporar docentes investigadores. Hay otros retos que tienen las universidades y hay otros mecanismos que SUNEDU podría utilizar para generar esta mejora en la calidad. No solamente debe circunscribirse a requerir información, analizarla y requerirnos el cumplimiento de obligaciones que en el tiempo ya han quedado obsoletas, ¿no? Como lo graficaba Cristian. Es importante ver desde qué manera el Estado, a través de todas sus entidades gubernamentales, contribuye con la mejora del servicio educativo a nivel universitario. Esto, más que una crítica, es un llamado para quienes yo formé parte de SUNEDU en los inicios, y veo aquí a muchas personas con las que compartimos el inicio de esta entidad tan cuestionada actualmente, pero que sí ha avanzado muchísimo, ¿no? Hace 5 años no teníamos información para analizar cómo o qué condiciones básicas o cómo graficar las condiciones básicas de calidad de las universidades y cómo estas podían ser cumplidas. Actualmente ya la SUNEDU cuenta con la información de las universidades licenciadas, con lo cual esto permitiría que mejore o que afine la regulación. Y creo que este espacio que genera el Instituto Peruano de Derecho Educativo
invita a reflexionar a quienes actualmente forman parte de la SUNEDU, a quienes como administrados también tenemos la obligación de conducir a la administración pública hacia un ejercicio eficiente de sus funciones. Este tema básicamente sobre el crédito por reinversión nos cuestionaba al final en su intervención Cristian Vigil si es que SUNEDU era competente para fiscalizar o no. Por un lado tenemos a SUNAT, que con muchos años de experiencia tiene técnicos especializados que podrían dar una mejor evaluación de la información tributaria de las universidades, y por otro lado tenemos a SUNEDU, que tiene como principal encargo la mejora de la calidad o la supervisión de la mejora de la calidad del servicio educativo a nivel universitario. Entonces hay que ponderar quién está en mejor condición, a pesar de que sí legalmente tiene facultades, cómo pueden ser ejercidas esas facultades de mejor manera. Y bueno, cierro mi intervención con esta invitación a discutir hasta dónde la regulación puede ayudar a conseguir mejores objetivos de la calidad universitaria. Muchas gracias. Ahora los dejo con Angélica. Gracias, Carmen. Buenas tardes con todos. En verdad, muy contenta de estar disfrutando de este día, porque ha sido una jornada larga en que el Instituto Peruano de Derecho Educativo pues, ha tenido la iniciativa espectacular de conformar y convocar a este primer Congreso Internacional de Derecho Educativo, y muy agradecidos además con los ponentes internacionales que nos acompañan hoy, y por supuesto con todos los invitados y todos los participantes. Más contenta aún porque me ha tocado felizmente complementar o hacer algunos comentarios a la brillante exposición de Armando Prieto. La verdad es que, Armando, felicitaciones porque nos has dado una cátedra, mira, es espectacular, porque además, sabiendo tú que ha sido una jornada larga, nos has tenido en altos y bajos y nos has tenido, pero ahí, atentísimos. Así es que eso facilita muchísimo, por lo menos mi intervención, te lo agradezco. Solo para complementar en realidad 3 cosas. Lo primero era mencionar que en relación justamente a este tema de la competencia, tanto de SUNEDU y de Indecopi, que muchas veces es cuestionada, ¿no? Aparentemente habría efectivamente una contienda de competencia, como le llamamos nosotros los abogados. Sin embargo, quería dejar en claro 2 aspectos puntuales, ¿no? Que en parte también ya mencionó Armando en su exposición. Él hacía referencia justamente a esta potestad sancionadora que tiene SUNEDU y que claramente está establecida en la ley universitaria. La ley universitaria dice con toda claridad que la potestad sancionadora de SUNEDU está en relación a todas aquellas acciones u omisiones de la normativa en relación a 3 temas, ¿no? Al tema de licenciamiento, al tema de condiciones básicas de calidad y también al tema de uso exclusivo en educación de los recursos públicos y de los beneficios tributarios, en este caso, que se pudieran dar, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a SUNEDU. Y en relación a Indecopi, que como también se ha mencionado, el campo de acción de Indecopi está más en relación a justamente proteger los derechos de los consumidores, ¿no? Y en esa línea nosotros ya vamos, por lo menos desde lo que se ha visto hasta el momento, que el bien jurídico protegido por el lado de SUNEDU está claramente en relación al cumplimiento de las normas regulatorias, ¿no? Y por el lado de Indecopi está a la protección del derecho de los consumidores. Entonces, dicho esto, queda clarísimo además de las normas, que SUNEDU no tiene ningún tipo de facultad en relación a, por lo menos actualmente, en relación al tema de protección al consumidor. Y eso es algo de lo que sí tenemos que tener certeza y claridad, porque es un tema que legalmente es así, no es una interpretación, ¿no? Con eso cierro el primer tema relacionado al tema de competencia. El segundo, que también lo mencionaba Armando, era lo relacionado a idoneidad. Y cuando empecé a ver idoneidad, era inevitable entrar también a ver el tema de calidad, ¿no? Porque, por razones obvias, cuando nosotros leemos la definición que nos da el Código de Protección al Consumidor respecto a idoneidad, es pues aquello que el consumidor espera de acuerdo a lo que se le ha ofrecido, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Pero si revisamos también la definición de calidad, veremos que justamente es esta adecuación de los bienes o de los servicios respecto a las características establecidas. Entonces, digamos, está bastante cercano ambas definiciones. Y más aún, si es que vamos concretamente
al tema de educación, porque encontramos que el Código de Protección al Consumidor ha establecido un artículo específico en el que habla de idoneidad de los servicios educativos. Entonces, eso es como que directamente, ¿no? Idoneidad de los servicios educativos. Y ahí en este artículo nos menciona con absoluta claridad que esta idoneidad de los servicios educativos está relacionado a dos aspectos fundamentalmente. El primero está en relación justamente a evaluar estas condiciones de calidad del servicio que se oferta. Y el segundo está relacionado a este cumplimiento de las normas. Entonces, tanto por definición, como vimos hace un momento, como por los conceptos que nos va introduciendo ya el Código de Protección al Consumidor específicamente para el tema educativo, vemos que calidad y idoneidad están absolutamente relacionados. Otro aspecto bien importante que creo que vale la pena mencionar, porque así lo detalla específicamente el Código de Protección al Consumidor, hay un apartado que dice expresamente, ¿no? Las autorizaciones que sean requeridas para aquellos bienes o aquellos servicios no eximen a los proveedores de la responsabilidad que estos tengan respecto a sus consumidores. Entonces yo le voy a leer este artículo y decía, esto es directamente licenciamiento, ¿no? Porque claramente todos sabemos en este momento la principal autorización que tienen que obtener las universidades y los institutos en ese instante es justamente su licenciamiento, que no es otra cosa que la autorización. Sin embargo, como bien lo dice el Código de Protección al Consumidor, el obtener esa autorización, esa resolución de licenciamiento, no exime a estas instituciones, tanto institutos como universidades, del deber de cumplir absolutamente todas sus obligaciones como proveedor. Y yo en realidad voy más allá y digo, vamos, si una institución ha obtenido su licenciamiento, está socialmente y hoy hasta moralmente obligado a dar más, porque ha sido ya diferenciado entre los licenciados y los no licenciados. Entonces, evidentemente, es un tema de responsabilidad que las propias instituciones tienen que autoimponerse, porque es lo que naturalmente corresponde. El tercer y último tema, Carmencita, antes que me mires mal, está en relación, en realidad, quería contarles un poco cómo hemos, esta breve presentación para armarla con el equipo, hemos tenido que revisar muchas resoluciones Indecopi, y a partir de eso hemos encontrado, la revisión nos ha dejado una sensación, ¿no? Hemos encontrado casos diversos, como también ya se ha mencionado, hemos encontrado casos desde universidades que ofrecen pues títulos universitarios, digamos, respecto a carreras, respecto a las cuales no tienen autorización, o universidades que ofrecen sus servicios educativos en filiales y en sedes respecto a las cuales no tienen autorización. Y la verdadera importancia que tiene en la vida de toda persona el hecho de tomar la decisión de escoger una carrera y, en segundo lugar, la decisión de elegir dónde va a estudiar esa carrera. Es quizás una de las decisiones más importantes de su vida. En consecuencia a ello, lo que nos corresponde, creo yo, a todos quienes nos creemos o somos actores de este, yo le llamo ecosistema educativo, nos corresponde ser absolutamente responsables, ¿no? Y brindar los mayores elementos de absoluta calidad e idoneidad. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Me indican que nos queda un minuto y yo, a partir de sus reflexiones, pues se me ocurre, tomando como referencia el curso de Derecho Educativo, me ponía a pensar que si podían darnos pues unas dos ideas en menos de un minuto, ¿no? Sobre cuál debería ser ese contenido que debe tener por temas, ¿no? Que creen ustedes que es importante a la luz del derecho constitucional, a la luz del derecho tributario, a la luz del derecho del consumidor. ¿Cuáles son esos dos puntos que ustedes de todas maneras creen necesario en un curso sobre derecho educativo? En realidad quiero tomarme la libertad para pedirle a Luis que complemente lo que yo voy a decir. Esta es una especialidad que, pongo un ejemplo en paralelo, el experto en derecho farmacéutico, no es que haya un derecho farmacéutico, es un experto en derecho administrativo,
en importación de productos, en registros sanitarios, en protección al consumidor, en regulación publicitaria. El nombre derecho educativo debe reunir, como lo anticipaba Armando, una suma de competencias en derecho administrativo, previamente la naturaleza propia de la educación escolar naturalmente y universitaria, que es nuestro énfasis, derecho administrativo, fundamentos constitucionales, ¿no? Regulación especial sectorial, pero es una suma en realidad de componentes de áreas de derecho, dicho de manera estricta, que hacen la vía para que la actividad educativa y sobre todo la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas en esa necesidad sea completa e idónea, recogiendo las últimas palabras de Angélica. Puedo tomar la libertad de pedirle a Luis que nos complemente, ¿no? No estaba esto programado, tampoco me puedo negar. Gracias. Pero yo creo que un curso de Derecho Educativo necesariamente pasa por desarrollar desde un comienzo lo que ya en realidad se ha visto en otros escenarios. El doctor Raúl Soria ha abordado este tema ya en muchas oportunidades y pasa por conceptualizar al derecho educativo como un derecho como una disciplina independiente que tiene un método propio. Hay que comenzar por crear las bases del derecho educativo, efectivamente con la relación que tiene con otras ramas del derecho, pero sobre todo me parece fundamental, para poder enseñar el derecho educativo, me parece fundamental establecer una serie de criterios que se basan efectivamente en el derecho a la educación. Creo que el derecho a la educación, aun cuando es un derecho que está ya, por supuesto, reconocido en las principales cartas internacionales, creo que es un derecho fundamental y previo, primario. A partir de allí, el derecho educativo, de un derecho fundamental, creo que debe concebirse, y es como nosotros creemos, lo hablaba con Pierino en el Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wiener, hablamos de la necesidad de que este derecho educativo sea ya concebido como una disciplina jurídica que ha estado siempre dormida, pero que ahora está despertando. Es una disciplina que merece que tenga un espacio en todas las facultades de Derecho. No es posible, no entendemos cómo ha estado dormido en el país y cómo ha estado dormido en toda Latinoamérica. Tenemos derecho laboral 1, derecho laboral 2, 3, comercial 1, 2, 3, procesales, 40 procesales. Nunca hemos tenido un curso de derecho educativo. Creo, y esto un poco para resaltar la importancia, además del contenido, creo que este Congreso lo que ha perseguido, y creo que lo ha logrado ya, se decía, el doctor Soria decía el día de ayer en el Colegio de Abogados, hay que mirar el derecho educativo como un derecho para el futuro, donde se enseñe ya esto. Ahora, con la intervención de Pierino, estamos hablando de un derecho educativo como disciplina jurídica del presente. Ya está en una malla curricular. Ese es el propósito del instituto. Queremos que eso además prolifere en otras facultades de derecho. Y aun cuando tenga mallas diversas, lo importante es que el derecho educativo además sirva como soporte para las decisiones importantes que están en manos del Estado a través de políticas y marcos regulatorios importantes, que sin la mirada de los expertos jurídicos pueden caerse fácilmente. Nosotros en el Instituto hemos tenido más de una experiencia con relación a construcción de normas y marcos regulatorios en materia de educación que han merecido cuestionamientos y que han tenido que dejarse de lado porque no tenían la mirada de los expertos jurídicos. Bueno, además de tener el propósito de la enseñanza y del curso propiamente, hay un propósito social, un propósito que es además importante para la sociedad, que son las de políticas y marcos regulatorios que tienen como fin último y fundamental al estudiante, que es el centro del sistema educativo universitario y en general de todas las etapas educativas. Gracias por estos momentos, Firimo. Gracias. Muchas gracias, Lucho. José Roberto Cova, que es el ponente brasileño, ha venido de Sao Paulo
especialmente para acompañarnos. Me pide el uso de la palabra, con gusto se la damos. Talvez para dar uma contribuição, em 2001, o Centro de Extensão Universitária, cujo presidente na época é o Dr. Ives Gandra Martins, dos tributaristas mais reconhecidos do Brasil, eles me procuraram com a intenção de verificar se valia a pena ou não lançar pelo Instituto um curso de Direito Educacional. E eu disse que sim, me propuseram que coordenasse esse curso, e esse curso formaram 5 turmas, com um público interessante que não se restringiu aos advogados, porque o direito educativo acaba abrangendo operadores do direito que precisam ter conceitos da área jurídica, e, curiosamente, o advogado precisa ter conceitos da área educacional. E o que foi importante é que essa semente do Centro de Extensão possibilitou que, em outros locais, instituições de ensino, fizessem outros cursos, e até hoje existem esses cursos, nível de pós-graduação, lato sensu, e que formou muita gente. Assim como vários países da América, o Brasil também acabou expandindo muito o ensino superior, o que faz necessitar, pela complexidade, inclusive, da legislação brasileira e outros locais, por ser um setor regulado, pessoas preparadas para atuar no âmbito do direito educacional. Então, essa iniciativa que teve no Brasil e hoje já existe, curiosamente, no programa, por exemplo, para Procuradoria de Justiça, Procuradoria da República e Advocacia Geral da União, nos programas para concurso público, um item é o direito educacional. Então, eu acho que como disciplina, como ramo de direito, melhor ainda, o direito educacional já se consolidou, porque tem obras, já tem cursos, e acho que essa iniciativa dessa conferência de hoje, ela se torna ainda positivo para consolidar e marcar ainda mais esse segmento. Então, eu me peço perdão pela quebra de protocolo, mas o testemunho era necessário. O testemunho sempre ajuda na fé, né? Então, da mesma forma, o direito educacional, hoje, ele está consolidado. Então, só queria trazer essa experiência e agradeço a oportunidade. Muchas gracias, José Roberto. Fiorella y Ángela. Vamos a ser muy cortito. En realidad se ha dicho bastante, pero creo que un curso de Derecho Educativo debe partir por analizar cuál es el servicio cuya regulación se está generando, ¿no? Y cómo es que este servicio tiene o se vincula directamente con varias ramas específicas del derecho, ¿no? No es una rama aislada, sino tiene una vinculación y un aporte importante desde la casuística también, ¿no? Sí, rápidamente también. Yo partiría, y seguramente lo vamos a hacer en el instituto, justamente viendo lo fundamental que es la educación como derecho principal, ¿no? De lo que hablaba el doctor Raúl más temprano. Y a partir de ahí yo creo que vamos a ir incorporando todo aquello que el derecho educativo sí necesita que se incorpore. Gran parte de esto, en realidad, ya lo puso Armando en su última lámina, cuando nos mostraba la explicación de cuáles son todas esas competencias que debería tener alguien que se dedica justamente a esto, ¿no? Necesitamos saber mucho, en mi opinión en particular, también de Legal Tech, porque creo que educación es una de las industrias que ha sido más impactada justamente por la tecnología, y en consecuencia un abogado que se jacta de ser especialista en derecho educativo no podría estar aislado de esto. Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias.